Continuamos con las informaciones. Esmeralda, hay un problema grave, neurálgico en cuanto a los precios en la República Dominicana. La canasta familiar se ha disparado, a pesar de que el dólar se mantiene estable, no se ha mantenido subiendo, tampoco bajando. Una estabilidad total en cuanto al dólar, aunque los combustibles se mantienen subiendo, pero los comerciantes o la Federación Dominicana de Comerciantes, representantes de supermercados y colmados del país, supuestamente ellos dicen que se comprometen con el Instituto de Protección de Derechos del Consumidor, Proconsumidor, a asumir el incremento de los precios de los artículos de la canasta familiar. Eso han dicho, quizás en este momento, porque no lo han hecho en todo este tiempo, al contrario, los supermercados se mantuvieron subiendo los precios de manera descontrolada, de manera unilateral, donde nadie tampoco le dio seguimiento, los cambios de Proconsumidor, los cambios de Industria y Comercio, nadie le dio seguimiento a nada de esto y los supermercados se aprovecharon y mantuvieron un alza constante y permanente en contra de los ciudadanos. Ahora ellos dicen que van a asumir, pero después de un descontrol y después de beneficios tan grandes que han tenido, porque Esmeralda, solo en Santiago hubo 3 supermercados, más bien 2 supermercados que abrieron 3 sucursales. Una línea de supermercado abrió 2 sucursales en el año 2020. Y en poco tiempo. En muy poco tiempo. No, con pocos días. Y otra cadena abrió una sucursal y todas repletas de gente. O sea que les ha ido muy bien a los supermercados y no tuvieron en ningún momento un balance a favor de la ciudadanía, sino que los precios se mantuvieron subiendo. Ya luego, ahí parece que entre las protestas, la queja de la gente, obviamente cierta estabilidad que fue dándose, entonces mantuvieron los precios en cierto modo estables. Bueno, ojalá y que sea así como tú decías, porque sabemos que hay muchas formas a veces de engañarnos en los supermercados. Aquí hay supermercado que usted ve un precio y cuando va a la caja es otro. ¿Qué pasa? Uno muchas veces, hasta ahora mismo la moda del chateo, uno se pone a chatear en caja y olvida los precios que van pasando y no es el precio que usted vio en las góndolas. Entonces es raro que un supermercado, que los comerciantes puedan perder o ganar poco. Ellos siempre quieren ganar mucho. Como decía Javier, ellos han dicho que van a asumir esto hasta que los productores puedan reunir y llegar a acuerdos con el gobierno. Ojalá y que sea así, pero en este fin de semana vimos que muchos productos de la canasta familiar en la República Dominicana lamentablemente pues aumentaron bastante de precio, ya venían aumentando y ya usted sabe, usted sigue ganando lo mismo, la canasta familiar alta y también decir que los combustibles lo mismo también aumentando. Entonces, ¿cómo nos hacemos? Es bastante difícil esta situación. Definitivamente necesitamos que las autoridades puedan tomar carta en este asunto. Hubo dejadez porque se estaba en política, en transición, y hubo dejadez y lejanía totalmente. Y en pandemia, aquí cuando contan un tema, una situación, se olvidan de lo otro. Se suelta otro. Sí. Pero el tema de la salud y los precios de la canasta familiar no se puede soltar. Según el análisis, Esmeralda, la canasta familiar, la más, por decirlo de esa manera, la más económica son 22,000 pesos. Bueno. Estamos hablando que el sueldo mínimo en la República Dominicana es entre 10 y 12. En el sector privado, en el sector público creo que sí que 10. O sea, se mantiene ahí, entre 10 y 12,000 pesos. Ese es el sueldo mínimo para las empresas que pagan impuestos, porque las que pagan menos de ahí no pagan impuestos. Eso usted lo debe saber. Si le pagan menos de ahí es porque de una manera u otra hacen un rejuego con los impuestos y la formalización, y hay muchas cosas que se quedan las empresas se quedan con eso. Entonces, imagínese usted una persona que gane 10,000 pesos, para poner un promedio de una gran cantidad de ciudadanos dominicanos. Una canasta familiar, la mínima, 22,000 pesos. Ya tú tienes menos 12,000 pesos. No te da para la comida, para una comida, como tú decías, la más económica. O sea, Sí, que no es claro. una comida muchas veces Lo esencial, ni siquiera alimenta a esa persona o esas personas de su hogar, pero suma los otros servicios que son básicos también e importantes. Calcúlale, hay que quitarle el seguro, la seguridad social,
y calcular el transporte que no está dentro de la canasta. No, el tampoco. transporte, ya sea que usted tenga un motorcito, que tenga un carrito, que tenga, que sea en concho o lo que sea. La movilidad le cuesta y hay que decir que son algunos 3,000, 2,000, 4,000 pesos, inclusive en algunos casos mensuales. Entonces Sin que se te dañe ese carro, ese motor. Sí, claro. No, Porque no, cuando se porque te daña. ahí no hay emergencia. Es sin Dios. emergencias que durante el año se dan bastantes. Entonces, estamos hablando de que tenemos una canasta familiar que con un acceso muy paupérrimo por parte de la ciudadanía. Y con esto simplemente se dice y no se hace nada. Y esto destruye un país y destruye obviamente un gobierno. Se Porque está hablando de reforma fiscal. la reforma fiscal, nosotros debemos traer a un especialista en este caso. Puede ser hasta algo positivo, depende de cómo se haría. No, y hay que decir que esta reforma fiscal no es un antojo de este gobierno. No, Desde el no. gobierno pasado ya se hablaba y se necesitan, como dicen los expertos en economía, una reforma fiscal. Lo que uno pide, lo que uno solicita sería que esta reforma fiscal no solamente afecte a la clase baja, a la clase pobre del país, sino que si se van a subir algunos impuestos, sean aplicados a lo que tienen fortunas, a los que pueden pagar realmente los impuestos. Pero lamentablemente hemos visto por cultura que los más afectados siempre son los de abajo y tenemos que tener mucho cuidado justamente en Colombia.